Lo sucedido con el senador Miguel Uribe Turbay pues tiene muchos temas por analizar, pero no nos vamos a centrar en esos detalles de orden judicial ni de tema político. Solamente queremos hacer referencia de lo que ha pasado en Colombia. No es la primera persona en la historia del país que sufre un atentado iniciando una carrera política. Allá hay muchos momentos tristes del país. Tal vez el más grande en el poder político y mediático es el de Luis Carlos Galán, que era en su momento candidato presidencial y es el padre hoy del señor alcalde de Bogotá, que reclama seguridad. La responsabilidad de la seguridad en Bogotá es del señor alcalde y se ha presentado este hecho. Eso sucedió en el año de 1989. Exactamente el 18 de agosto. 18 de agosto en un pueblo del departamento de Cundinamarca. Y a eso podríamos citar, profesor Juan, otras personas asesinadas. De parte de la izquierda y de la UP hay un señor que se llamaba Bernardo Jaramillo Osa, que fue asesinado en un aeropuerto por un joven menor de edad. Y a eso podríamos mencionar a Carlos Pizarro León Gómez, asesinado en un avión de Avianca, donde le habían dejado al joven, al menor de edad, debajo de su asiento, el arma para asesinar a Pizarro León Gómez. Y podemos citar muchos. Pero también a Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal, que era candidato de la UP, y de la UP fueron exterminados. Pero también hay que plantear a Álvaro Gómez Hurtado y antes, a mediados del siglo XX, a Jorge Eliezer Gaitán, que estaba en el marco de una... Y tenía una hija menor. Correcto. Entonces, yo quiero que hagamos, digamos, una lectura histórica, porque no podemos permitir que la historia se pierda. No, es como un déjà vu. ¿Cuántos de los candidatos, de los que empiezan hoy la campaña electoral a la presidencia, tienen sus padres asesinados? Está Galán, pero también está Pizarro. 2. Muéstreme un país en el mundo que tenga, digamos, esta lógica de guerra. Y quiero sintetizar fundamentalmente en el tema de algo que las parrillas mediáticas vienen incendiando al país, y es el odio de clase. Es el mantra en que han ubicado los canales de RCN, Caracol, Blue, la FM, todos. Es como si les hubieran pasado el repertorio y digan, esto es lo que hay que decir. Este es el libreto. Eso hay un libreto. De lo primero que llega el expresidente Pastrana a la clínica, más que decirle a la esposa, al niño de 4 años, es que hay unas paradojas de la historia fuerte. La persona que sufre el atentado tenía 4 años cuando su madre fue asesinada. Él tiene un hijo de 4 años, 38 segundos antes de que el sicario le propinara los disparos, había estado promulgando el uso de armas. Y el uso de armas. El uso de armas. 38 segundos antes le dice, yo permitiré, llamaré, armaré. Los colombianos de bien tienen derecho. Los colombianos de bien, efectivamente. Y se supone que en ese espacio, esas 40 y pico de personas que habían allí. Era muy pobre la audiencia. Porque era una reunión casi familiar, 45 personas, 50, en fin, que entre otras garantiza mucho más la seguridad. Porque una cosa es mirar la seguridad en una estructura multitudinaria de 100.000, 200.000, 20.000, 15.000, 5.000 a 45 o 50 personas. El que propina el disparo está a 2 metros al lado izquierdo de él, junto con una militante que tiene un asiento en el Consejo de Bogotá, del Centro Democrático. Y segundos antes hablan. Es una señora que es mostrada en los videos, bonita, en fin, y hablan con el supuesto sicario. Entonces, aquí efectivamente son paradojas de la historia, pero
No vamos a caer en la trampa de plantear, a mi modo de ver, no voy a caer en la trampa en el análisis de si sí, de las teorías conspiratorias, que definitivamente hay muchas cosas que no cuadran, pero eso lo dejaremos para después. Lo grave es lo siguiente. Uno, que se haya presentado esta situación. Es muy grave, y es muy grave para el país. Dos, que estemos viviendo como un déjà vu frente a la repetición de la historia. Dos de los candidatos que hoy están buscando la carrera presidencial son hijos de personas que fueron asesinadas en su momento, Pizarro y Galán. Y tres, que es lo que desde este medio queremos instar fuertemente, no podemos dejarnos provocar por el discurso de odio que efectivamente la parrilla mediática, estos medios de información que desinforman y esta oligarquía en cabeza del expresidente Pastrana, que tiene el cinismo de acercarse a la clínica y con todo el desparpajo de decir, es que a mí me tocó enterrar a 3 precandidatos. Él no tiene ninguna autoridad moral ni política de nada, porque es el generador de esta estructura de odio. Este número que tenemos acá es el símbolo efectivamente de ese discurso de odio. 6.402 mal contados acciones de falsos positivos, de crímenes de Estado, que ¿quiénes lo generaron? Lo generaron los Pastrana, lo generaron los Uribe, lo generaron la oligarquía de este país. Esos que dicen que este gobierno está generando un discurso de odio, ellos generaron la estructura de un estado de odio. Este número no es inventado, este número es generado por esa lógica de poder que se enquistó en el Estado y que tiene el odio como herramienta. Generan el temor para vender la seguridad armada, la seguridad como herramienta política. Eso es muy grave. No podemos, como lo dije al inicio, no podemos desde este medio de comunicación alternativa dejar que la historia se pierda. Y han sido cuántas las personas asesinadas, cuántos los líderes, cuántos los candidatos, quiénes fueron, ¿nos lo recuerda Alejandra? Claro que sí. Jaime Pardo Leal, el 12 de octubre de 1987, Luis Carlos Galán Sarmiento, 18 de agosto de 1989, Bernardo Jaramillo Osa, 22 de marzo de 1990, Carlos Pizarro, 26 de abril de 1990, el mismo año, y Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Esa es la historia, Gonzalo, que no podemos dejar perder y no podemos dejarle que conozcan estas juventudes, porque es que desde el último asesinato, que fue el de Álvaro Gómez, en el 95, han corrido 30 años. Es toda una generación que no conoce la historia, Gonzalo. Sí, ahora hacía un poco de memoria y me acordaba que cuando asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa y a Jaime Pardo Leal, en ese momentico yo estaba a punto de salir del servicio militar, porque en esa época, pues me fui a prestar servicio militar, porque en esa época ¿por qué iba a prestar servicio militar? Porque sin esa libreta no podía conseguir un empleo. Entonces, cuando ocurrieron esos hechos y salieron a la luz pública, dije, uy, aquí me van a tener otro año más, y yo con ganas de escaparme ya de ese lugar donde estaba. Y digamos lo que lastimosamente en este país ha corrido la sangre, y pues hay una culpabilidad de una oligarquía colombiana, aliado con muchos sectores, que ha permitido que esa sangre se derramara. ¿Cómo es posible el caso, por ejemplo, de Carlos Pizarro, que en un avión lo asesinen de la forma que lo hicieron? O sea, esto no son hechos que ocurrieron por cosas fortuitas. Yo creo que son hechos sistemáticos en Colombia. Rechazamos ese atentado contra Miguel Uribe Turbay, porque creemos que, como el presidente Petro lo ha manifestado, una vida que se pierde es una vida que causa un dolor.
a una familia, a un país. Y creo que desde cualquier punto de vista rechazamos, digamos, los atentados contra la vida. Y creo que no se trata en estos momentos, como muchos han salido, como a desprestigiar el gobierno porque es culpa del gobierno. No, un momentico. Compañero Alex, usted lo decía ahora. Bogotá es un distrito. Y como distrito, quien se debe encargar de la seguridad de los candidatos, y no solamente de este hecho, sino de todos los candidatos y de todos los ciudadanos que en un momento dado estemos en Bogotá. Entonces, se sale a culpar, digamos, como históricamente lo ha hecho esta oligarquía y lo sigue haciendo, y como decía el profe Juan con el señor Pastrana y todos los políticos que aparecieron ahí mismo en la clínica como, digamos, de una forma mágica, aparecieron todos a hablar por los noticieros y por diferentes medios de esa falsa moral que tienen. Porque indudablemente, claro, rechazamos. Pero creo que la historia nos ha dicho que detrás de estos atentados hay manos o hay personas que están pensando lastimosamente capitalizar toda una audiencia y todos unos electores posiblemente para el 2026. Lastimosamente es lo que la historia a veces nos ha mostrado. De hecho, hay candidatos que siguen haciendo su campaña frente precisamente a ese tema como es la seguridad. Entonces, Convocado hoy a un Consejo de Seguridad a analizar el tema de las elecciones a las 5 de la tarde, y ya los partidos tradicionales, como ha pasado en la reforma, dicen no a esa reunión con el presidente. La pregunta allí, en términos de coyuntura electoral, es ¿a quién le conviene este atentado? ¿A quién le hubiera convenido que se hubiera presentado la muerte inmediata de Miguel Uribe? de Miguel Uribe? ¿A quién le hubiera convenido? Efectivamente, a toda esa estructura que monta la estrategia del terror para vender la seguridad. Ellos no tienen ningún problema. Está demostrado no solo en Colombia, sino en el mundo entero. No tienen ningún problema en quemar uno de sus fusibles, porque para ellos la vida humana es desechable. Ellos no mostraron empatía. Ninguno de estos rostros de quienes hablaron no mostraron empatía. Mostraron fue de una la disposición política. La culpa es de Petro. La culpa es de Petro. La culpa es de Petro. No tenía seguridad, falseando porque tenía un esquema de seguridad, tiene un esquema de seguridad amplio. No presentan empatía. 2, generan la política del terror para vender la seguridad, ¿sí? Como que si la historia empezara hoy. Desafortunadamente, y me sumo a las palabras de esta mesa, Recojo lo que usted dice, la historia no comienza hoy. hoy, Esa frase es muy profunda. La historia de Colombia no comienza la historia de los asesinatos precandidatos no inicia hoy, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque no nos alegramos, tenemos posturas diametralmente opuestas, pero a nosotros y a nosotras sí, la vida de un ser humano nos duele. Y nos duele, y si llegara a oídos de la familia, de su hijo, de su esposa, de sus primos, hay una familia allí detrás. Nos solidarizamos con ese dolor humano y rechazamos que se instrumentalice la vida por parte de la política de derecha, porque eso es lo que nos está mostrando en el mundo, eso es lo que nos está mostrando en Palestina, la instrumentalización de la vida. Eso es lo que nos está mostrando en Ucrania, la instrumentalización de la vida. Eso es lo que nos están mostrando en los Estados Unidos con esta cantidad de movilizaciones, la instrumentalización de la vida para generar terror y vender seguridad. Con eso no podemos estar de acuerdo. Esta propuesta, el modelo de la vida que enfrenta el modelo de muerte, definitivamente se pone del lado de la existencia, de que podamos vivir. Por eso no estamos de acuerdo con el candidato cuando dice segundos antes del atentado que hay que armar a la sociedad. Nosotros invocamos el desarme
no solo físico, sino también espiritual de la sociedad. Queremos avanzar hacia una sociedad en la cual tú te puedas sentar sin ningún problema a vivir, porque es una propuesta de la vida. Para que la vida florezca, necesitamos potenciar un modelo de vida, no de muerte. La campaña de Carlos Pizarro León Gómez en el año 90 decía: para que la vida no muera en primavera, era su eslogan. Alejandra, ¿usted tiene presente, usted no lo vivió ninguno de estos hechos que hemos mencionado? ¿Usted hoy lee la historia? Hoy leo la historia, una historia que ya conocía porque me informé sobre estos temas, pero un evento que nunca antes había presenciado, que nunca antes había vivido. Creo que es triste. No podemos decir como en este momento se está presentando, y es que volvemos a una ola de violencia, porque la violencia siempre ha estado y creo que nunca ha cesado. Simplemente es un acto y es un estado violento, es algo distinto, pero la violencia siempre ha estado con nuestros líderes sociales, con nuestros niños, con los falsos positivos, los 6.402 mal contados. Entonces es un estado de violencia muy distinto, pero la violencia continúa. Con diferencias. En esa ocasión, estos asesinatos está bastante corroborado por investigaciones. Pero ninguno tiene, ninguno tiene condenados. Muy bien. Porque había una connivencia, es decir, una articulación entre el Estado y porque fueron varios gobiernos, los gobiernos que orientaban a la televisora presentar partidos, telenovelas, lo que fuera, con tal de ocultar una realidad. La diferencia con este gobierno es que no sale de las entrañas del gobierno, sale de las entrañas de una extrema derecha que quiere posicionar el dolor, la muerte, que quiere posicionar la inseguridad para potenciarse ellos y mostrarse como los salvadores vendiendo la seguridad. Por eso es la paradoja de la vida. Ayer en una comunidad negra me decían: profe, no entendemos. Este señor pareciera ser que la naturaleza, los orichas, los dioses le hubieran cobrado, porque 30 y pico de segundos antes estaba diciendo que estaría dispuesto a armar a la gente. Es que la naturaleza es muy duro, no nos alegra. Claro. Y por eso llamamos a la ciudadanía a que tengamos en cuenta, escuchemos muy bien cuáles son las propuestas que los candidatos y las candidatas están haciendo, porque no podemos fortalecer el modelo de muerte, sino potenciar el modelo de vida para que Colombia sea digna. Gonzalo Guerrero, vamos a cerrar este post, su comentario final sobre este hecho. No, definitivamente creo que desde la Junta Directiva Nacional de Sintra-Unicol y todas nuestras subdirectivas, creo que le seguimos apostando a Colombia, potencia mundial de la vida. La vida la guardamos, y desde este medio de comunicación nos solidarizamos con lo que vive la familia del señor Uribe Turbay, pero nieto de Turbay, del expresidente Julio César Turbay Ayala, promotor del Estatuto de Seguridad, del Estatuto que tuvo la continuidad en Uribe con el Estatuto de Seguridad Democrática y con Iván Duque con el Estatuto de Seguridad Ciudadana. 20 años, Alejandro. Vivimos en un estado de excepción en el que estos presidentes hacían lo que querían porque estábamos en estado de sitio. Y ese estado de excepción, durísimo. Durísimo. Nuestra responsabilidad, Juan, era esta: contarle a los oyentes, a los televidentes, esta realidad, porque la historia no la podemos dejar olvidar. El Sistema Informativo Sindical de Colombia es al aire.